Pagué la universidad de mi hermano durante 4 años. Cada mensualidad, cada libro, cada semestre. En su boda me pusieron en la mesa del servicio, entre la cocinera y el muchacho que repartía las bebidas. Mi mamá se inclinó hacia mí antes de que empezara la cena y me susurró que no hiciera una escena. Le sonreí, me levanté, pedí el micrófono y di un brindis que dejó a 120 personas sin saber dónde poner los ojos. Me llamo Carmen Vidal y tengo 32 años. Soy técnica en administración de empresas y trabajo desde hace 6 años en una firma de contabilidad en Puebla. No soy la más llamativa de la habitación ni la que cuenta los chistes más graciosos. Soy la que llega puntual, la que tiene los papeles en orden, la que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Eso siempre me pareció suficiente. Tardé mucho en entender que, en ciertas familias, lo suficiente no se agradece, se aprovecha. Somos 3 hermanos. Yo soy la mayor. Después viene Rodrigo, que tiene 29 años, y luego Marisol, que tiene 24. Mi papá murió cuando yo tenía 19, Rodrigo 16 y Marisol 11. Fue un infarto en el trabajo, un martes de marzo, sin aviso. Esas muertes que no te dan tiempo de prepararte, ni de despedirte, ni de nada, solo de absorber el golpe y seguir de pie porque no queda otra. Mi mamá se llama Gloria. Es una mujer que quiere a sus hijos, eso no lo dudo. Pero quiere de esa manera que no reparte igual, de esa manera en que un hijo es el orgullo que se muestra y otro es el sostén que se da por sentado. Rodrigo siempre fue el orgullo. Desde pequeño mi mamá hablaba de él con ese tono que uno usa para las cosas que le pertenecen de una manera especial. Rodrigo esto, Rodrigo aquello, Rodrigo va a ser alguien. Yo escuchaba y no sentía envidia porque entonces todavía no entendía que ese tono significaba que yo era otra categoría de persona en esa casa. Cuando murió mi papá, yo estaba en el primer año de mi carrera. Tenía una beca parcial y trabajaba los fines de semana en una papelería del centro para cubrir lo que la beca no alcanzaba. Mi mamá empezó a trabajar como costurera a domicilio, que era lo que sabía hacer, y entre las dos íbamos cubriendo los gastos de la casa. Rodrigo iba a la preparatoria, Marisol a la primaria. Yo no dejé la carrera porque dejarla me parecía rendirme ante algo que no me había hecho nada, y no era de las que se rinden. Me gradué con 23 años y entré a trabajar de inmediato. El primer sueldo completo que cobré lo usé para 3 cosas: pagar una deuda que mi mamá tenía con una vecina, comprar un colchón nuevo para Marisol, que llevaba 2 años durmiendo en uno hundido, y abrirle a Rodrigo una cuenta de ahorro con 2,000 pesos adentro, porque en 3 meses terminaba la prepa y quería estudiar ingeniería industrial. Rodrigo quería estudiar en una universidad privada porque la pública le quedaba lejos y porque, según él, el nivel era mejor. Mi mamá me lo dijo una noche en la cocina mientras doblaba ropa, con esa voz de quien ya sabe cuál va a ser la respuesta y solo está esperando que la otra persona la diga primero. Es que la universidad pública está muy lejos, Carmen, y el nivel de la privada es mejor para lo que él quiere estudiar. ¿Cuánto cuesta la inscripción?, pregunté. Me dijo la cifra. Era manejable si yo ajustaba algunos gastos. Le dije que sí. No hubo ninguna conversación sobre si era justo o no, sobre si yo había tenido la misma opción cuando empecé mi carrera, sobre qué pasaría si en algún momento yo necesitara ese dinero para otra cosa. Solo sí, y ya. Así empezaron los 4 años. La mensualidad de la Universidad de Rodrigo era de 3,800 pesos. A eso se sumaban los libros, que el primer semestre fueron casi 2,000 pesos, el transporte cuando la ruta del camión cambió y le quedaba menos conveniente, la laptop que necesitó en segundo año porque la que teníamos en casa ya no corría los programas de diseño técnico, la impresora que se descompuso a mitad de tercer año. Nunca llevé la cuenta exacta porque llevar la cuenta me hacía sentir como si estuviera
cobrando algo que no debería cobrar. Hoy sé que eso fue un error. Rodrigo estudiaba, sacaba buenas calificaciones, eso hay que decirlo, no era un flojo, pero tampoco era alguien que reconociera lo que le costaba a otra persona lo que él recibía. Pasaba por casa los fines de semana, comía, dejaba ropa sucia en el baño y se iba. No trabajó nunca durante la carrera porque mi mamá decía que lo importante era que se concentrara en los estudios, argumento que nadie usó cuando yo estudiaba y trabajaba los sábados en la papelería. En cuarto año, Rodrigo conoció a Fernanda. Era hija de una familia con dinero. Eso quedó claro desde la primera vez que mi mamá la mencionó, porque mi mamá siempre menciona esas cosas con un tono distinto al que usa para todo lo demás. Fernanda era bonita, simpática y venía de un mundo donde los gastos no se calculaban al final del mes. Rodrigo se enamoró con esa intensidad de quien descubre por primera vez que hay personas para quienes la vida es más fácil y decidió que quería vivir en ese mundo. Se graduó en julio. La ceremonia fue un domingo por la mañana. Hubo fotos, hubo flores, hubo un almuerzo en un restaurante que pagó la familia de Fernanda porque mis mamá y yo no teníamos presupuesto para ese tipo de lugares. En las fotos de ese día, Rodrigo aparece sonriendo entre su novia y su mamá. Yo aparezco en 2 fotos de grupo, al fondo, a un lado. El compromiso llegó 6 meses después. La boda se empezó a organizar con la velocidad y la escala de quien no tiene que pensar en el costo porque el costo lo pone otra persona. La familia de Fernanda costeaba el salón, la música, el banquete. Mi mamá aportó lo que pudo, que no era mucho. Rodrigo me llamó una tarde para decirme que habían reservado el salón y que la boda sería en mayo. Qué bueno, le dije. ¿Cuándo me das los detalles para el lugar? Sí, te mando todo, dijo. Oye, ¿cómo ves si no traes acompañante? Es que los lugares están muy contados. Lo dejé pasar. Sin acompañante, bien. La invitación llegó 2 semanas antes de la boda. Era de papel grueso, con letras doradas, con el nombre de los novios grabado en relieve. Bonita. Mi nombre estaba escrito a mano al frente. Carmen Vidal. Sin mesa asignada en la invitación, lo cual me pareció raro, pero no dije nada. El día de la boda llegué puntual al salón, con mi vestido azul marino que había comprado el mes anterior y que me había costado lo que no debería gastarme, pero que quería estrenar porque era la boda de mi hermano. En la entrada había una anfitriona con una lista de mesas. Le dije mi nombre. Me revisó la lista, me señaló hacia el fondo del salón, pasando la pista de baile, pasando las mesas redondas con mantelería blanca y centros de flores, hasta llegar a una zona lateral, donde había 3 mesas rectangulares más sencillas, sin flores, con mantelería de color distinto al resto. Mesa 12, me dijo, y ya estaba mirando al siguiente. Me acerqué. En la mesa 12 estaba Hortensia, la señora que había hecho el pastel y que esperaba para hablar con alguien sobre el pago del resto de su cobro. Estaba el muchacho de 19 años que repartía las bebidas durante la noche y que aprovechaba los momentos libres para revisar el teléfono. Estaba una señora mayor que resultó ser la costurera que había arreglado el vestido de la mamá de Fernanda y que tampoco había sido invitada formalmente, sino que estaba ahí porque le debían el pago final. Y estaba yo. Me senté. 10 minutos después apareció mi mamá, que venía de saludar a la familia de Fernanda. Me vio sentada ahí, miró la mesa, miró hacia las mesas principales donde ya estaban acomodados los familiares de los novios y se sentó a mi lado sin decir nada por un momento. Luego se inclinó hacia mí. No hagas una escena, me susurró. Por favor. Hoy es el día de Rodrigo. La miré. Tenía esa expresión que conozco desde niña, la de cuando me pide que trague algo sin masticarlo, para que todo quede en paz. Claro, le dije, y le sonreí, una sonrisa tranquila, de las que no tienen ninguna prisa. Mi mamá me miró un segundo más, como si no supiera bien qué significaba esa sonrisa, y luego se fue a buscar su lugar en otra mesa.
La cena empezó. Yo comí. El muchacho de las bebidas era simpático. Me contó que estudiaba comunicación en las noches y trabajaba eventos los fines de semana para pagarse la carrera. Hortensia, la del pastel, era de Tlaxcala y hacía pasteles desde los 16 años porque su mamá le había enseñado. Hablamos. Fue una conversación real, de esas que no tienen que fingir nada. Entonces, el maestro de ceremonias anunció que era el momento de los brindis. Primero habló el papá de Fernanda, que tenía el micrófono con la comodidad de quien lo ha usado muchas veces. Habló 5 minutos de su hija, de lo orgulloso que estaba, de lo bien que había elegido. Luego habló la mamá de Fernanda, breve y emocionada. Luego un amigo de Rodrigo, desde la universidad, que contó una anécdota de cuando eran compañeros de laboratorio. Y entonces el maestro de ceremonias dijo que si alguien más quería decir unas palabras, que el micrófono estaba disponible. Me levanté. Sentí que mi mamá, desde su mesa, me miraba. Sentí que Rodrigo, desde la mesa principal, frunció el ceño apenas un momento. Caminé hasta donde estaba el maestro de ceremonias. Le pedí el micrófono. Me lo dio. Me puse frente a las 120 personas sentadas en ese salón y esperé un segundo a que el ruido bajara. Buenas noches, dije. Me llamo Carmen. Soy la hermana mayor de Rodrigo. Hubo un murmullo amable de reconocimiento, gente que asintió, gente que sonrió. La familia de Fernanda, que no me conocía, puso esa expresión atenta de quien espera un discurso emotivo. Quiero aprovechar este momento para hablar de Rodrigo, continué, porque creo que hay cosas de él que mucha gente aquí no conoce y que vale la pena que Fernanda sepa ahora que van a construir una vida juntos. Rodrigo me miraba desde la mesa de honor con una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Rodrigo es ingeniero industrial, como muchos de ustedes saben. Se graduó hace año y medio con buenas calificaciones y con un título de una universidad privada de prestigio. Hice una pausa. Lo que quizás no todos saben es que esa universidad la pagué yo. Durante 4 años, cada mensualidad, cada libro, cada semestre. Porque cuando mi papá murió, yo tenía 19 años. Rodrigo tenía 16 y alguien tenía que sostener lo que quedaba en pie. Ese alguien fui yo. El salón estaba en silencio. No el silencio incómodo de cuando alguien dice algo fuera de lugar. El silencio quieto de cuando 120 personas están procesando algo al mismo tiempo. No lo digo para reclamar nada, dije, y era verdad. Lo digo porque Rodrigo va a ser el esposo de Fernanda y Fernanda merece saber con quién se casa. Merece saber que tiene al lado a alguien que fue apoyado durante 4 años por su hermana mayor y que esta noche me puso en la mesa del servicio al fondo del salón entre la señora del pastel y el muchacho que sirve las bebidas. Miré hacia esa mesa, que, por cierto, son gente muy agradable con quien he tenido una conversación mucho mejor que la que habría tenido en cualquier otra mesa. Alguien soltó una risa nerviosa. Alguien más la cortó. Rodrigo, lo miré directamente. Te deseo una vida larga y feliz con Fernanda, de verdad, pero también te deseo algo más, que algún día entiendas la diferencia entre las personas que te quieren y las personas que simplemente te resultan útiles, porque esa diferencia existe y tarde o temprano uno aprende a verla. Levanté mi copa. Por Fernanda, que merece todo lo bueno, y por Rodrigo, que ojalá algún día esté a su altura. Bebí. Volví a la mesa 12. Hortensia me palmeó la mano sin decir nada. El muchacho de las bebidas me sirvió más vino sin que yo lo pidiera. Mi mamá no vino a buscarme esa noche. Rodrigo tampoco. Fernanda sí. Se acercó a mi mesa como 20 minutos después del brindis, sola, sin su vestido de novia, sino con la misma gracia de quien no necesita el vestido para ser ella. Se sentó frente a mí. ¿Es verdad lo que dijiste?, me preguntó. Sí, le dije.
Fernanda asintió despacio. Se quedó un momento en silencio. No lo sabía, dijo. Ya lo sé. Lo voy a hablar con él. Eso es entre tú y él, le dije. Yo solo vine a la boda de mi hermano. Fernanda me miró un momento más. Se levantó y volvió a la mesa de honor. No sé qué le dijo a Rodrigo esa noche. No era mi asunto saberlo. Me fui antes del baile. Recogí mi bolso, me despedí de Hortensia y del muchacho de las bebidas, que se llamaba Emilio y que espero que haya terminado su carrera de comunicación, y salí al estacionamiento donde el aire de mayo olía a tierra húmeda y a algo que tardé un momento en identificar. Libertad, creo, o algo muy parecido. Mi mamá me llamó al día siguiente con la voz tensa de quien ha estado toda la noche buscando las palabras correctas y no las ha encontrado. Avergonzaste a tu hermano en su boda, me dijo. Rodrigo me puso en la mesa del servicio, mamá. Era un error. Se pudo haber resuelto sin armar ese espectáculo. ¿Cuándo se iba a resolver? Pregunté. ¿Cuándo pensabas decirle algo? Hubo silencio. Eres la mayor, dijo al final. Se supone que tú das el ejemplo. 4 años pagando su carrera no fue suficiente ejemplo. Mi mamá no respondió eso. La conversación terminó poco después, sin resolverse nada y sin que ninguna de las dos llorara, que ya era algo. Rodrigo no me habló en 3 meses. Cuando por fin me llamó, no se disculpó exactamente. Me dijo que entendía que yo estaba molesta, que la situación de la mesa había sido un error de coordinación, que Fernanda y él querían que las cosas entre nosotros estuvieran bien. Le dije que me parecía bien. No le dije que bien no significaba igual que antes. Han pasado 14 meses. Rodrigo y Fernanda viven en un departamento en la colonia Colomos. Me han invitado a cenar 2 veces, cenas normales, sin tensión visible. Fernanda es directa y tiene sentido del humor y me parece que ella sí entiende cosas que Rodrigo todavía está aprendiendo a entender. Mi mamá y yo seguimos hablando cada semana. No hemos vuelto a mencionar la boda. Hay cosas que las familias guardan en un cajón y fingen que el cajón no existe. Está bien, yo sé lo que hay en el cajón y con eso me alcanza. Lo que sí cambió es lo que está en mi cuenta de ahorros, que ahora crece cada mes porque ya no hay mensualidades universitarias que pagar, ni laptops de nadie que comprar, ni gastos que yo resuelva en silencio para que otro pueda concentrarse en sus sueños. Me compré una cafetera buena. Me tomé unas vacaciones en Oaxaca en enero, sola, y caminé por el mercado de Tlacolula comiendo tlayudas sin tener que rendir cuentas a nadie. Pequeñas cosas, pero mías. A quien esté leyendo esto y se reconozca en algún lugar de esta historia, hay una diferencia entre ser generosa y ser invisible. Yo fui generosa durante años y en algún punto esa generosidad se volvió invisible, se volvió obvia, se volvió parte del paisaje que nadie nombra porque nombrarlo obligaría a agradecer. La mesa del servicio no fue un error de coordinación, fue el resumen de cómo me veían. Y a veces lo único que queda por hacer es pararse, pedir el micrófono y decir la verdad en voz alta delante de 120 personas. No para hacerle daño a nadie, sino para que tú misma te escuches decirla.